El tribunal ordenó al secretario de Hacienda a abrir esa gaveta de información confidencial. ¿Hasta dónde tiene el secretario de Hacienda que velar por la confidencialidad de información? Particularmente sabiendo que la Asamblea Legislativa tiene grandes poderes investigativos que fueron validados por el tribunal en su resolución emitida el pasado viernes. Todo eso lo discutimos hoy en el Cuadre. Bienvenido al Cuadra, este es su 37º episodio, agradecido por todo el apoyo a este proyecto. Y hoy quiero tocar un tema que ya hemos ido desarrollando en las pasadas semanas con todo, no quiero llamarle esta controversia, con todo este intercambio entre el Senado de Puerto Rico y la rama ejecutiva, y tiene que ver con la confidencialidad de información de contribuyentes. Toco este tema por lo que significa y aunque sabemos que todo esto es como un actor colateral dentro de todo lo que está ocurriendo entre la Asamblea Legislativa y la rama ejecutiva y estos choques que suelen existir porque de eso se trata la democracia, donde haya este intercambio y estas diferencias de opinión y esta fiscalización que debe haber de un lado a otro. Yo creo que, retomando el tema de la información contributiva, que todo secretario de Hacienda debe tener una gaveta que se le haga difícil de abrir con ligereza. Y es esa gaveta de información contributiva, que ahora, ¿verdad?, todo está archivado en archivos digitales, no necesariamente una gaveta física, pero que de igual manera el secretario debe ser muy celoso con quien comparte esa información que se radica ante el Departamento de Hacienda y que se custodie. ¿Por qué? Porque no es tan solo por lo que contiene esa información, sino por lo que representa en un mundo democrático. Cada ciudadano, cada comerciante, cada contratista de la isla, cuando rinde su planilla, está haciendo un acto de confianza. Básicamente te cuenta lo que ganó, te cuenta con quién hizo negocios, te cuenta a veces sin darse cuenta cómo vive. Y lo hace porque la ley se lo exige, pero también le promete, esa misma ley, la Constitución de Puerto Rico, también le promete que esto no va a ser utilizado en su contra, que no va a ser utilizado por razones políticas, ni por una mera curiosidad de divulgación pública, sino que toda esa información se va a utilizar estrictamente de manera autorizada. Esa es una promesa y esa es la columna vertebral de nuestro sistema contributivo. Yo sé que sin ella la gente no rendiría o rendiría mintiendo. Y si la gente no rinde sus declaraciones impositivas, el gobierno se arriesga a quedarse sin recursos para educar, para operar el sistema de salud, para pavimentar las calles de Puerto Rico y para los otros servicios de seguridad y protección que el gobierno viene obligado a rendir. Todo eso sin dinero se caería. No obstante, el pasado 17 de abril, el Tribunal de San Juan emitió una resolución que me hizo recordar esa gaveta contributiva y me obligó a preguntarme otra vez algo que nunca se resuelve del todo. ¿Hasta dónde debe llegar ese deber de confidencialidad dentro del Departamento de Hacienda cuando del otro lado está la Asamblea Legislativa haciendo lo que la Constitución le faculta y le obliga a hacer, que es fiscalizar e investigar las operaciones del gobierno de Puerto Rico? Y esto
se remonta a hace unos días atrás, unas semanas, donde el tribunal, a solicitud del Senado de Puerto Rico, ordenó la producción en 48 horas de información de índole contributiva supuestamente sometida o a someterse por parte del licenciado Antonio Zagaldía, quien es contratista del gobierno de Puerto Rico. En esa ocasión, el secretario de Hacienda recibe la orden del tribunal y la recibe en virtud, ¿verdad?, de lo que es el Código Político de Puerto Rico, donde el Senado de Puerto Rico va y busca esa orden del tribunal, ya que el secretario inicialmente se había negado a expedir la información solicitada por el Senado de Puerto Rico. Y en esencia, el tribunal, en cumplimiento tanto con un caso a nivel del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que se convierte en jurisprudencia, que es este famoso caso de Rullán versus Fajardo Zamora, donde habla de la protección de la información contributiva, y en virtud también del Código Político y las facultades, va y busca esa orden del tribunal y le dice al secretario: aquí tengo la orden del tribunal. El secretario toma una ruta de pedir reconsideración ante el tribunal, probablemente porque difería de esa apreciación del tribunal, y dice: mira, esta información es confidencial, que divulgar viola el derecho a la intimidad que debe cobijar toda información contributiva, a tenor con las disposiciones del caso de Rullán y Fajardo Zamora, y que el Senado no le había notificado al licenciado Zagaldía sobre esta solicitud de información. Ante eso, el Senado de Puerto Rico pues no se rinde y 3 días después somete una solicitud de desacato, cuya vista se dio el pasado 9 de abril, a unos días de la erradicación de planillas, curiosamente. Básicamente sientan al secretario de Hacienda solo unos días de la culminación del ciclo contributivo para entrar en una vista de desacato. Allí las partes argumentaron, comparecieron, incluyendo el secretario de Hacienda, y creo que ahí la jueza Iris Cancio González, pues de alguna manera comprendió que debía tomarse el tiempo, más tiempo del que le tomó emitir la orden original, para considerar los argumentos de ambas partes y emitir su fallo. Básicamente, 3 días después, o hace 3 días, mejor debo decir, el 17 de abril, la jueza, habiendo considerado los argumentos de ambas partes, emite su resolución, unas 12 páginas. Ella en este caso hizo su asignación, que uno pueda concurrir o diferir de sus conclusiones, pero ciertamente hace un ejercicio, una reflexión un poco más profunda de lo que tal vez documentó en su orden inicial. Y la conclusión es, a mi juicio, un tanto categórica. Le da no al lugar a la moción de reconsideración del secretario de Hacienda y se le ordena a que cumpla en 48 horas, nada más y nada menos, con la solicitud de información tal cual como la pidió el Senado de Puerto Rico. Analizando un poco la resolución de la juez, ella yo creo que construye su resolución sobre 3 pilares. 3 pilares, aunque yo pueda diferir un tanto, tengo que decir que ella hizo su asignación y tal vez las diferencias que yo pueda tener son de criterio, eso pues en un mundo democrático se respeta. Pero tengo que decir que esboza estos 3 pilares de manera sólida. 2 entre ellos me parecen impecables. El tercer pilar es donde la cosa se pone, a mi juicio, un poco más delicada por lo que representa. Antes de hablar de estos pilares y de lo que representa esta orden del tribunal y profundizar un poco más en esta resolución y las implicaciones que puede tener esta resolución, te pido que vayas, busques tus refrigerios, te pongas cómodo, que vamos a discutir de una manera más detallada esta resolución del Tribunal de San Juan y de la juez Cancio para
poder de alguna manera hacer una reflexión de lo que representa esto, tanto al alcance de la facultad legislativa como el alcance al derecho de la intimidad que debemos tener todos sobre nuestra información contributiva. Así que vamos a una pausa, busquen su refrigerio, que regresamos pronto para discutir todos estos temas. Bienvenido al cuadro, este es su segundo segmento. Estábamos haciendo una reflexión sobre esta controversia entre el Senado de Puerto Rico y el secretario de Hacienda sobre la divulgación de información contributiva al Senado de Puerto Rico. Esbozábamos un poco el tracto. El Senado le pide cierta información al secretario de Hacienda sobre las declaraciones de informativas que hubiera hecho el licenciado Antonio Zagaldía como parte de su labor como contratista del gobierno de Puerto Rico, al él mismo indicar públicamente que él subcontrataba abogados para rendir servicio en diversas agencias del gobierno de Puerto Rico. Ante eso, el Senado le pide la información. El Departamento de Hacienda se niega, diciendo que no está cumpliendo con el caso Rullán, que requieren dos cosas: o una autorización expresa del contribuyente al ser notificado, o número dos, una orden del tribunal. El Senado va, ni corto ni perezoso, va al Tribunal de San Juan y consigue una orden donde el secretario, una vez la recibe, solicita una reconsideración ante el tribunal, no cumple con esa orden inicial. Y el 9 de abril sostienen esta vista donde argumentan sobre esta reconsideración ambas partes. 8 días después, la jueza emite su orden de no lugar sobre la solicitud de reconsideración del secretario, obligando a este a tener que expedir la información contributiva que a la fecha de hoy no ha sido suministrada y no sabemos del todo qué va a hacer el secretario de Hacienda. También dije que en este segmento íbamos a discutir un poco los pilares. Son 3 pilares que esboza la jueza. Y yo creo que en 2 de ellos, yo creo que ella lo argumenta de manera impecable. El primer pilar, el poder de investigación de la Asamblea Legislativa. Sobre esto, el tribunal no tiene que inventar mucho. La doctrina está básicamente fundamentada desde hace décadas. Yo creo que el poder investigativo de la Asamblea Legislativa es incuestionable, es bastante amplio. Tiene la facultad de investigar y es inseparable de su facultad de legislar. Para poder legislar hay que indagar, hay que investigar, hay que saber. Y yo creo que todo esto se dio o se argumentó, se esbozaron las doctrinas, pero hubo un hito, ¿verdad?, que fue el famoso caso del Cerro Maravilla, donde ahí hubo varias controversias y choques de poderes, donde básicamente se esboza la amplitud de ese poder de fiscalización de la Asamblea Legislativa. Recordemos que para este caso del Cerro Maravilla,
pues se dio una investigación a nivel legislativo bastante amplia y de ahí, en esas controversias, en esos choques, pues se produjeron o de alguna manera se hilvanaron ciertas doctrinas judiciales. Además, hubo casos también a nivel de sector público y privado donde se esboza esta doctrina y yo creo que nadie la cuestiona, ese poder investigativo de la Asamblea Legislativa. Por otra parte, la jueza habla de la contratación gubernamental y dice que la contratación gubernamental está revestida del más alto interés público por involucrar la erogación de bienes o de fondos públicos. Y yo creo que en cierta medida el tribunal tiene razón. Yo creo que es impecable lo que esboza la jueza. Aquí se está investigando los contratos de Antonio Sagardía con la agencia en la rama ejecutiva. Podemos tal vez cuestionar o tener curiosidad de qué fue lo que motivó al Senado de Puerto Rico a investigar ese contrato en particular y cuál es el verdadero propósito legislativo, que yo creo que una de las dudas o uno de los cuestionamientos que también debemos hacernos en el proceso, que es lo que motivó hacer esto, pero de tener un propósito legislativo legítimo, pues está revestido del más alto interés público porque hay erogación de fondos públicos. Y entonces, aquí la jueza establece que como se está fiscalizando esto, pues el derecho a la intimidad pasa, a mi juicio, y es como yo interpreto su orden, a un segundo plano. Así que cuando el Senado dice, necesito saber si este contratista emitió informativa a empleados o subcontratistas, para verificar si cumplió con la cláusula que se le prohíbe subcontratar, que al parecer eso es lo que argumenta el Senado. Parece que el Senado vio los contratos del licenciado Antonio Sagardía y entiende que le impide subcontratar personal, salvo hayan acuerdos entre la agencia y el licenciado. Pues ciertamente te deja saber que hay un alto interés público del cumplimiento de esos contratos. Así que no estamos hablando necesariamente de curiosidad por curiosidad, pues se está viendo algo estrictamente de fiscalización del contrato y bueno, tal vez para la jueza se cumplió ese requisito de que haya un propósito legislativo legítimo. Entonces, hay un tercer pilar y aquí es donde yo tengo mis diferencias con la jueza, donde dice que la información solicitada por el Senado de Puerto Rico pues no está protegida por el derecho a la intimidad. Y ahí pues tengo que decir que es una manera un poco simple de ver las cosas. La jueza distingue este caso del precedente de Rullán versus Fajardo Zamora. Recordemos, este caso lo discutimos en otros episodios anteriores donde se dice que la información, las planillas, están protegidas por el derecho a la intimidad, porque aquí se esbozan niveles de ingresos, estilos de vida, patrones financieros, y el Tribunal Supremo dijo que esa información sí está protegida por el derecho a la intimidad. La jueza Cancio razona que este caso es distinto porque, y cito, la petición no requiere el contenido de dichos formularios ni solicita dato personal o económico alguno que pueda generar una expectativa de intimidad constitucionalmente protegida. Ahí yo no coincido con la jueza, porque el tú divulgar si se emitieron informativas, en esencia si está hablando de vínculos económicos entre el contribuyente y la persona a la cual le está informando, dando esa información contributiva. Si yo soy Francisco Párez y subcontraté a Ferdinand Pérez para y utilizo a Ferdinand como productor de este podcast, pues básicamente estoy divulgando una relación económica. Aunque yo no entre en las cuantías, estoy divulgando información de que hago negocios
con Ferdinand Pérez, por dar un ejemplo hipotético, y en ese sentido, pues creo que la jueza pues peca un poco de hacer un ejercicio llano en evaluar la información. Y ahí es donde me tengo que poner el sombrero de exsecretario, porque esa distinción, aunque pues le sirva a ella para hilvanar su posición, es un dato técnico que no es algo menor y que ciertamente debe ponernos a reflexionar. Las informativas son, en sentido estricto, las notas al calce de una planilla. No son la planilla, pero sin ella una planilla no se sostiene. O tal vez información de una planilla no se sostiene. Así que en cierto sentido, pues sí estás divulgando actores de reparto de la planilla de contribución sobre ingresos, y a mi juicio deberían también estar protegidas por el mismo derecho a la intimidad, y el Senado de Puerto Rico puede tener acceso a información íntima que está cubierta por ese derecho a la intimidad. Tiene que tener un propósito legislativo y tiene que tener una orden del tribunal, pero que la jueza lo catalogue como que no hay información protegida, pues algo que me sorprendió y que me ocupó la mente en esta reflexión. Por otra parte, esta tensión no es nueva y no es exclusivamente en Puerto Rico. Esto ocurrió con las planillas de Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos. De hecho, esta fricción fue de tal magnitud que acarreó en la época luego de Nixon de reformas en el Código de Rentas Internas Federal sobre el alcance de la divulgación de esta información contributiva, porque antes de Nixon, pues la ley no era tan clara sobre quiénes podían acceder a esta información, y sí, se le imputa a la administración de Richard Nixon utilizar información contributiva en acceso más allá del Tesoro Federal, del Servicio de Rentas Internas, y creó toda esta controversia que lo llevó a legislar revistiendo esta información contributiva de un carácter de confidencialidad, y que las personas que tuvieran acceso debían estar categóricamente autorizados a así tenerlos. No obstante, luego de que sale el presidente Trump, la información contributiva del presidente Trump fue entregada al Congreso de los Estados Unidos. Recordemos que era oposición. Y tengo que decir que en este caso, pues se utilizó esta fiscalización a los funcionarios, que incluyen al presidente, para que esta información se suministrara. Y de hecho, creo que fue un juez que fue nombrado por Trump que en gran medida pues ayudó a que esto se decidiera, y dice: mira, estos choques de estas fricciones donde ellos pueden tener, el Congreso puede tener acceso a información contributiva del presidente, pues no es una falla del sistema, es una virtud del sistema democrático y de fiscalización de una rama a otra. Lo vio así, y esa información se suministró. Ahora bien, la información, la confidencialidad contributiva para mí es un pilar democrático. Cuando ustedes le están entregando, le rinden su planilla de gobierno, ustedes le están entregando un mapa detallado de su vida, particularmente esa vida económica. ¿Cuánto ganan? ¿Dónde trabajan? ¿Quién les paga? ¿Qué dependientes tienen? ¿Qué donan? ¿Qué deudas cargan? Eso puesto en manos equivocadas es un arma. Y no digo que sean armas equivocadas en el Senado, pero la rama ejecutiva debe preservar esa protección de tener mucho cuidado y mucho celo a quienes se divulga esa información. Y la historia nos lo ha mostrado una y otra vez. Gobiernos que han utilizado la información contributiva para perseguir o para castigar terminan quebrantando los pilares democráticos. Y no quiero decir que eso es lo que está ocurriendo en este caso, pero es lo que siempre está en juego con la información contributiva, va más allá de un papel. Por eso en Estados Unidos no se aprobó por capricho la sección 6103 del Código de Rentas Internas Federal. Se aprobó porque sí, un presidente intentó utilizar el Servicio de Rentas Internas como un instrumento de persecución política.
Y el Congreso en aquel momento dijo, mira, esto no puede volver a ocurrir. Y se estableció el derecho a la confidencialidad contributiva casi como un derecho civil, y que romperla sin autorización expresa acarrea un delito federal y en algunas instancias se castiga hasta con prisión. Aquí el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, aunque unos lenguajes distintos, recoge esos principios similares. Un sistema, y creo que esto va a la pregunta final, y yo no vine hoy ni a concluir, ni a criticar, ni nada, vine a reflexionar. Y me gustaría que ustedes también hagan esa misma reflexión. Un sistema de gobierno que trata toda información como confidencial y un sistema de gobierno que trata toda información como pública fallan por el mismo motivo. Ninguno de los dos sistemas están diseñados para convivir con las tensiones que acarrean una democracia. La democracia es ese mismo equilibrio de respetar el derecho a la intimidad y del ser transparente. Por eso este caso le he prestado mucha atención, porque ambas partes tienen buenos argumentos en el proceso. Yo lo reitero, yo hubiese manejado un poco la situación distinta, porque el deber del secretario de Hacienda era esperar a que se tuviera la orden del tribunal, y eso ocurrió hace semanas atrás. Y ya de ese paso hacia adelante, el actor principal para proteger sus derechos debe ser el mismo contribuyente. Ya el Departamento de Hacienda había cumplido en esperar por una orden del tribunal, y estar cuestionando a los tribunales pidiendo reconsideraciones, pues a mí no me pareció necesariamente apropiado. Cuando el titular, y eso me lleva a otra reflexión, cuando el titular de un derecho no pelea por su derecho, los tribunales se pueden preguntar quién entonces se estará protegiendo con estos pleitos. Y creo que esa es una pregunta particular de este caso, donde el secretario de Hacienda ha defendido más al contribuyente que el contribuyente propio en sus derechos propios. Así que este caso tiene sus peculiaridades. Yo recibí múltiples peticiones de diversas, tanto de otras ramas como del mismo gobierno federal y en los tribunales federales. Recordemos que en los casos de corrupción, pues, se solicita en alguna instancia de información contributiva y acuden agentes oficiales del Departamento de Hacienda a testificar sobre esa información contributiva. Así que puedo entender un poco el peso que tiene el secretario de Hacienda hoy. Sé que estas controversias no se resuelven con una mera asesoría legal, porque esto va más allá del mero litigio. Esto es mucho más profundo. Y ciertamente el hecho de que el contratista en sí mismo pues no haya decidido defender sus propios derechos y hayan permitido que el secretario de Hacienda sea quien esté cogiendo los palos, pues es una señal que no necesariamente a mí en cuanto a táctica me cuadra del todo. Y en ese sentido, pues vamos a ver qué responde el secretario de Hacienda en estas próximas horas, que ya se le va venciendo el término, y seguir reflexionando sobre la importancia de esa derecho a la intimidad versus la transparencia, que es una línea gris que todos debemos conocer y saber a conciencia de las implicaciones que se tienen cruzar de un lado a otro. Yo les doy las gracias por acompañarme en este episodio, y si les interesó este tema, compártanlo. Si les molestó, compártanlo también. Y si conocen a alguien que tenga que tomar decisiones difíciles sobre estas líneas trazadas entre la confidencia y la transparencia, compártanle también este episodio. En Hacienda o en la Asamblea Legislativa, en cualquier lugar donde se cruzan el poder y la privacidad, yo creo que esto es una buena reflexión que le deben compartir. Si les gustó este episodio, oprime el like, dale a la campanita, suscríbete
al canal de Dura Streaming y nos vemos en la próxima. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.